Buenas tardes. Soy Daniela Vargas, estudiante de agronomía de segundo semestre, y a continuación vengo a dar respuesta a las preguntas que están orientadas en la guía de actividades que comprenden el área de microbiología de suelos. Entonces, antes de iniciar, podemos decir que la microbiología de suelos es lo que estudia cómo está compuesto el suelo, qué microorganismos hay en él, para mirar si este es óptimo para ser trabajado, para poder que se pueda trabajar, qué células hay, y ayuda, bueno, sí, eso es como algo relevante. Entonces, empezamos diciendo la primera pregunta, que dice: ¿por qué sea la competencia? Perdón, esta es la tercera. Primera, ¿en qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades? Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento en la naturaleza. Bueno, los diferentes tipos de actividades microbianas dependen generalmente de su evolución, aunque esta generalmente suele ser lenta, muy lenta. Pero en las células microbianas se aumentan por su presión selectiva, y también es válido mencionar que influyen en sus condiciones y cambios rápidamente. Bueno, los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano son la maquinaria catética. Uno de los recursos es la maquinaria catética, la genética y la biosíntesis. Es lo que influye. Y como recursos esos son los recursos. Y como condiciones tenemos la adaptabilidad en su entorno, la temperatura y el pH. Perdón. Como segunda pregunta tenemos: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Esto consiste en la diversidad de poblaciones de las células que se unen entre sí y que interactúan entre sí y que son controladoras por recursos como el alimento o ausencia de ausencia de oxígeno, y condiciones como la comunidad microbiana. Entonces, estas comunidades están controladas por ausencia, por alimento, por ausencia de esto, por falta de oxígeno, que es importante para ellas. Como tercera pregunta tenemos: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Entonces, tenemos que la competencia de los microorganismos en el suelo, una de las principales situaciones que se da que estas compitan es el alimento o que de este no haya, ausencia del mismo. Es una de las principales causas de que compitan entre sí. Y otra es la cantidad de espacio. Es que en muchas ocasiones el espacio es muy mínimo y son muchos microorganismos. Entonces es como quien dice: sobrevive el más fuerte. Entonces, un ejemplo: si simplemente este es el espacio y si hay una cantidad de microorganismos, todos compiten entre sí para poder llegar a estar en este reducido espacio. Entonces, las principales causas de la competencia de los microorganismos es el alimento y el espacio. ¿Y qué les favorece entre sí? Los microorganismos son benéficos en su eficacia, ya que usan metabolismos para tomar nutrientes del ecosistema y crear nuevas células, dando paso a la evolución y adaptabilidad de nuevos ecosistemas.
Entonces, cuando ellos se agrupan, dan vida a nuevas células para así poder crear nuevos ecosistemas para que sean más adaptables. Como cuarta pregunta, decía que debíamos dibujar una curva de crecimiento microbiano y las fases del ciclo de crecimiento. Yo escogí este dibujito, yo no soy muy buena dibujando, entonces escogí uno sencillo. Y es aquí donde vamos a explicar las fases de crecimiento de las células microbianas. Bueno, vale aclarar que las células microbianas tienen cuatro fases de crecimiento. Cuatro fases de crecimiento. Y se puede definir que cuatro fases de crecimiento. La evolución de los parámetros que miden el crecimiento microbiano se pueden diferenciar, como les mencioné, en cuatro fases, que es fase de lactancia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Entonces la primera fase que tenemos, que es la fase exponencial, la fase de lactancia. Entonces decimos que la fase de lactancia es el reposo de los microorganismos cuando son sometidos a otras condiciones ecosistémicas. Es entonces cuando se inicia la reproducción. Entonces, y también esa reproducción es muy rápida. El segundo es la fase exponencial, que es el crecimiento de la población de las células que interactúan rigurosamente en un poco tiempo, es decir, cuando éstas se reproducen. Cuando tenemos una y de esas sale dos, de esas dos salen cuatro y de las cuatro salen ocho. Es cuando se reproducen y esta reproducción es rápida. Entonces, como les mencionaba, tenemos una, de esa nos van a salir dos, de las dos cuatro y de las cuatro ocho en un poco tiempo. Y por último, tenemos la fase estacionaria, entonces aquí sería la fase de lactancia. En esta parte de aquí, como lo ven, aquí sería la fase exponencial, que es cuando se empiezan a reproducir, que yo decía que de una salen dos, de dos cuatro y de cuatro ocho. En esta parte, como vemos, empieza como a subir. Y en esta parte, la parte estacionaria, que es donde ellas se quedan como en un stand-by, por decirlo así, que se quedan en un stand-by. Y en este periodo los microorganismos se incrementan, no se incrementan, como les digo, se quedan en un stand-by y la reproducción, y empieza la reproducción y acumulación y liberación de metabólicos. Entonces, como le digo, aquí es como el proceso en donde en esta parte es el proceso en donde ellas empiezan a hacer la acumulación y liberación de metabólicos. Y por último tenemos la fase de muerte, que es esta, como vemos aquí, que ya empieza a disminuir, que es cuando ya no empiezan a dar células y las células empiezan a morir, porque en el transcurso, durante el desarrollo de todo las células empiezan a morir. Y aquí tenemos que el número de células muertas es mucho mayor al número de células vivas, de células nuevas. Entonces esa es la curva de crecimiento la línea de crecimiento microbiano. Y por último tenemos el mapa conceptual. Tenemos el mapa conceptual que nos dice mecanismos de los microorganismos para los beneficios de las plantas e impacto del cambio climático sobre su crecimiento. Entonces yo saqué cuatrico y como primera tenemos los microorganismos se pueden afectar físicamente en el ambiente abiótico. Entonces decíamos entonces tenemos el primero,
que son los abióticos, que ellos pueden intervenir en la estructura física y química del suelo para mejorar sus condiciones. Y la segunda tenemos, los microorganismos se pueden inferir en sustancias químicas en sustancias químicas. Entonces pueden ayudar a que estas pueden ayudar a que las plantas crecen en condiciones de estrés, es decir, cuando tenemos largas horas, olas de calor, o cuando tenemos temperaturas con mucha humedad. Entonces esta ayuda a que la planta pueda seguir su desarrollo, ya sea tanto que haya calor, que haya mucho calor o que haya mucho frío. Entonces ayuda al estrés que genera que la planta puede obtener debido a estas condiciones climáticas, porque son condiciones climáticas. Tercero, los microorganismos alteran la expresión genética de las plantas. Entonces, bueno, esto sirve cada vez que la planta llega a su nivel de reproducción, y que pueda soportar eso, que pueda soportar la reproducción y los cambios que hayan en el ecosistema. Es que en muchas ocasiones, después de la reproducción, el ecosistema cambia. Entonces esto ayuda a que la planta pueda soportar su reproducción y pueda sobrevivir frente a los cambios de ecosistemas que se le presenten. Entonces eso es todo. Espero que les haya gustado. Sé que no es el mejor video, pero pues quise hacer algo chévere, ya que pues desafortunadamente es el primer video que realizo y se me dificulta mucho manejar las aplicaciones que se dan para presentar en el computador, para proyectar en el computador, y desafortunadamente estoy sin energía. Entonces fue la única solución que hallé. Entonces muchas gracias, que estén bien.